Ay, caray, ay, caray, ay, caray. A ver, estamos compartiendo la diapositiva. Ay, voy a conectar el cargador, mira, el cargador. Hola Muriel, hola Farid, hola Rafaela, hola Laura, hola Angie, hola Estefano, hola Ariana, hola Jesús. ¿Cómo están, chiquis? ¿Ya sacaron su frazada tigre? ¿Ya sacaron? Hola, hola, Graciela, Rachiela, hola Jesús. Hace rato, profe. Ya sacaron su frazada tigre, ya sacaron su media polar, su media polar, su gorrito, su doble media. Hola, hola, Israel. Perdón, Gersael, mira, te estoy cambiando de nombre, Israel. Hola, Gersael, hola, Génesis, hola, Fabiola, la Celeste. ¿Qué tal? Abríguese, abríguese, chiquis, que el frío ya vino con todo. Ahí está, la frazada. Ah, por eso mandaban un gato, la frazada gato. La frazada, no, no, la frazada tigre. Por cierto, ¿siguen vendiendo la frazada tigre? No, no, no me he percatado. No me he percatado si seguirán vendiendo la frazada tigre. Compartir. Ya está, ya está. Ay, se cayó el cargador. Mm, ya se cayó el cargador. Bien, chiqui. A ver, empezamos. El éxito es la suma de pequeños esfuerzos repetidos día tras día, constantemente, todos los días estudiando, todos los días repasando, todos los días. No hay feriado, no hay fin de semana hasta alcanzar ese propósito. Vamos con el vocabulario. ¿Recuerdas qué es refrendar? Tu sacrificio va a tener un sublime fruto, que es tu ingreso. ¿Recuerdas qué es refrendar, chiqui? Uy, ratificar, confirmar, avalar. Uy, chiqui, me disculpan un ratito, un segundito. Ratificar, confirmar, reafirmar, avalar. Ujú. Respaldar. Ahí está. Toque. Conculcar. Mira, el ejecutivo y el legislativo están conculcando nuestros derechos. ¿Qué defender? No defienden, no avalan. Ah, bien, todo lo contrario, conculcan nuestros derechos. Transgredir. Profe, está mal escrito. No, 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 no. Puede ser con N o sin N. Transgredir o transgredir es sinónimo. Es lo mismo, es lo mismo. Apunta, infringir, infringir, quebrantar, violentar. Uy, chiquis. Ya saben quién, ya saben quién llegó, chiquis. Ya ni tocó la puerta, rasguñó la puerta. Cuando no es alumno, siempre llega tarde. Mire, estamos a mitad de clase, llega a mitad de clase, se amarga si no le abren la puerta, rasguña si no le abren la puerta. Ya, no le vamos a abrir la puerta por llegar tarde. No, 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 que se quede. Dogmática, ¿qué es dogmática? Sigue una línea dogmática, estricta, ortodoxa. ¿Cuál es el sinónimo? Sigue una línea dogmática, doctrinal.
Sí, una línea doctrinal, dogmática, ortodoxa. Ujú. Impugnar, ¿qué es impugnar? ¿Qué es impugnar? ¿Tú recuerdas qué es propugnar? Propugnar, y yo te dije, no, propugnar. Mira, recuerda, eh, grupos pro familia, grupos pro vida, a favor de la familia, a favor de la vida. Entonces, propugnar es a favor. Si yo le quito el prefijo pro y le coloco el prefijo im, ¿qué es impugnar? Objetar, exacto, Muriel, objetar, refutar, refutar, confutar, ujú, refutar, confutar, objetar. Ahí está, chiqui. Bien. Con natural. Nacemos con propiedades, es decir, esas facultades son connaturales, ya nacemos con ello. Inherente, innato, intrínseco, inmanente. Ujú. Intrínseco, innato, inmanente. Bien. Tensión. Estamos pasando por un momento de tensión, de preocupación. Disculpen, chiquis, disculpen. Empezó a rasguñar y a ponerse perversa. Pasa contigo. No, de la vida llegando tarde, te molestas, haces berrinche. Qué vergüenza contigo. No das el ejemplo, ¿no? Uy, perdón, ya, seguimos. Tensión, presión. Tens- Disculpe, me olvidé de desactivar el micrófono. Creí que había desactivado el micrófono y había desactivado la cámara. Han escuchado cómo le estaba llamando la atención a esta Michi. Eh, Tensión, presión, preocupación, zozobra, zozobra. No, Michi. Preocupación, inquietud. Ujú. Pragmático, ¿qué es pragmático? Ah, soy una persona pragmática. No tiendo tanto a lo teórico, sino a lo práctico, claro, práctico. Prescribir, esa deuda ya prescribió. No tiene por qué pagarla, ya prescribió. Caducar, vencer. Ah, pero chiqui, y si yo te digo, respeta la prescripción médica, haz caso a la prescripción médica. ¿Qué es prescripción? Orden, receta, claro, Rafaela, orden, receta. Haz caso a la receta médica, haz caso a la orden médica. Ujú, ya está. Conato, chiqui, tú estás estudiando por tu conato o alguien te está obligando. No, tú estás estudiando por tu conato, por tu intención, por tu voluntad. Ujú. Prioridad, preeminencia, dilección, preferencia. Chiqui, ¿cuáles son tus prioridades ahora? ¿Cuáles son tus prioridades, tus preferencias? Estudiar, estudiar, estudiar. Ujú. Profe, mi prioridad es San Marcos, por eso estudio. Bien, bien. Tú, Michi, ¿cuál es tu prioridad? ¿Rascar la puerta? Bien. A ver, ahí. Jóvenes, hoy trabajamos textos dialectales. Hoy trabajamos textos dialectales. Profe, pero ya hemos estado trabajando desde las primeras semanas con textos dialectales. Es cierto, es cierto. Ya estamos acostumbrados, acostumbradas a leer textos dialectales, a resolver las preguntas de textos dialectales. Ya, nos hemos acostumbrado. Pero el día de hoy vamos a desarrollar de manera formal y algunos detalles cruciales para abordar de la mejor manera un texto dialectal. Un texto dialectal es un texto argumentativo. Un texto dialectal es un texto argumentativo.
Como texto argumentativo va a plantear tesis, juicio crítico, valoración crítica, ¿sí? Y las tesis van a estar argumentadas. Ya sabemos que la argumentación siempre responde al por qué el autor está a favor, por qué el autor está en contra. Y las tesis pueden ser opuestas, también pueden ser diferentes, ¿sí? Nos hemos cruzado de repente con algunos textos con tesis diferentes, pero puede que también sean similares. ¿Cómo, profe? Sí que sí. Cabe la posibilidad de que encuentre tesis similares, pero con argumentos distintos, con argumentos de diferente naturaleza. Toda tesis está basada en argumentos. La tesis puede ser en primera persona o tercera persona. En primera persona, avalo, defiendo, refuto, cuestiono. En tercera persona. ¿Cómo se presenta en tercera persona, Estefano? Lady, Rafaela, ¿recuerdas? Eso vimos hace 2 semanas. ¿Cómo la tesis, cuándo una tesis se presenta en tercera persona? Vamos, recuerda, ahí está. Con sí, con sí, citas. Exacto, Arena. Que pueden ser textuales o equivalentes, que pueden ser directas o indirectas, con citas argumentativas. Ujú. También, con citas. A partir de un mismo tema polémico se dimanan las tesis, que puede ser a favor o en contra, diferentes. Bien. Ahora, la polémica puede estar de manera directa o indirecta. ¿Cuándo está de manera directa? Directa. ¿Cuándo está de manera directa? Cuando se menciona tal cual. Más aún cuando se menciona desde el primer enunciado o desde el primer párrafo. ¿Y cuándo es una polémica indirecta? Cuando no se menciona de manera tal cual, de manera explícita, de manera literal, pero sí se puede entender a lo largo de los argumentos. Sí se puede comprender cuál es la polémica a lo largo de los argumentos. Tipos, tenemos el texto dialéctico monoestructural y el texto dialéctico biestructural. El texto dialéctico monoestructural es un solo texto y en ese solo texto puedo encontrar dos tesis o puedo encontrar tal vez más, pero normalmente dos tesis en un solo texto. Porque sí, sí. De hecho, hasta el año 2015, no, 2016, 2017, se trabajó con textos dialécticos monoestructural. Tú revisa exámenes de esos años y por ahí vas a encontrar de repente un texto dialéctico con dos tesis. Ya a partir del año 2017, si más no me equivoco, se empezó a trabajar el texto dialéctico biestructural, es decir, dos textos. Los textos que ahora conocemos, ¿no? Los textos con los que ahora trabajamos. Texto A, texto B. Y cada texto pues plantea una tesis. Recomendaciones cruciales para abordar de la mejor manera un texto dialéctico. Reconocer la diferencia entre la pregunta por polémica y la pregunta por resumen. La pregunta por polémica, ya sabemos que una controversia, una polémica, un debate, un cuestionamiento va a corresponder a ambas tesis, se va a relacionar con ambas tesis A, tesis B. Y el resumen, profe, pregunta por resumen, aunque tú no lo creas, sí en algún momento se ha preguntado por resumen. El resumen en el texto dialéctico. El resumen va a contemplar la polémica más la tesis del texto A y la tesis del texto B. El resumen contempla polémica más tesis A y tesis B. Aquí, segundo punto, tener en cuenta las coincidencias entre ambos textos, que sí, profe, sí, porque me pueden solicitar. ¿Es compatible para ambos textos? ¿Es incompatible para ambos textos? ¿Se infiere según ambos textos? En este caso, pues, puedo trabajar con las coincidencias. O a veces me solicitan literalmente, a pesar de las tesis opuestas, ¿cuál es la coincidencia entre ambos textos? A veces me pueden solicitar tal cual. Tener en cuenta los puntos de conexión, ya sea entre tesis y argumentos de ambos textos. ¿Cómo así, profe? Puede que las tesis sean opuestas o diferentes, sin embargo, puede haber un punto de conexión o ideas que están vinculadas, no necesariamente coincidentes, sino ideas que están vinculadas, ideas relacionadas. Reconocer las citas argumentativas, ya sé, porque ahí se puede presentar la tesis en tercera persona. Ahí se puede presentar la tesis en tercera persona. Ojo, entonces con ello. Tener en cuenta el tiempo y el modo verbal. A ver, chiqui, el tiempo textual será el mismo al tiempo de lectura. Es decir, yo leo un texto en el año 2050, que el tiempo textual también será año 2050, ¿sí?
¿El tiempo textual es igual al tiempo de lectura? ¿Qué dicen, chicos? Al toque. Evidentemente no, exacto, evidentemente no, no, no va a ser lo mismo. Puedo leer yo ese texto en el año 2050 y el tiempo textual es del año 2018. Ojo, entonces con ello. ¿El tiempo textual es igual al tiempo bibliográfico? Puede que sí, no necesariamente, porque puede que la información textual, el tiempo textual sea del año 2018 y el texto se haya escrito del año 2020. Entonces la bibliografía va a incluir año 2020, va a precisar año 2000, 2020. Entonces, ojo con ese detalle, profe, ¿por qué? Porque resulta que pueden formularme una pregunta teniendo en cuenta el tiempo textual. Y yo debo tener en cuenta, debo reconocer cuál es el tiempo textual y no debo confundir con el tiempo de lectura, menos con el tiempo bibliográfico. A veces resulta que se plantean preguntas manteniendo esa casuística del tiempo textual y el alumno de repente no reconoce y ahí cae en un error. Cuando se refiere al pasado, al presente, también ojito. Modo verbal, esto ya lo habíamos comentado en las primeras clases, de todas maneras es necesario recalcar. Modo verbal, chiqui, ¿acaso es lo mismo decir te amo con te amaría? Es lo mismo, Fabián. No llores, chiqui, no llores, no llores, tranqui, tranqui, no llores. No llores, chiqui, no, ya me está mandando tu emoji de llanto. No, tranqui, tranqui. ¿Acaso es lo mismo? Es lo mismo. No es lo mismo. Uno está en modo indicativo y el otro está en subjuntivo. No es lo mismo. No es lo mismo. Sí, profe, ya lo sé. Tranquilo, tranquilo. Ya sabemos que no es lo mismo. Chiqui, hasta aquí estamos bien. ¿Sí? Hasta aquí estamos bien. Ok. Chiqui, listo. Ah, bueno, aquí tenemos la estructura, que ya conocemos porque ya hemos estado desarrollando texto dialéctico desde las primeras semanas. Así que no es un texto nuevo para nuestros ojos. No es un texto nuevo para nuestros ojos. Ya conocemos ese tipo de textos. Eh, Chiqui, listo, lista para empezar con el texto aplicativo. Listo, listísimo, listísima. Uy, no tengo ninguna confianza. No me asusta, no me asusta. Listo, vuelvo a preguntar, ¿ya? Listo, lista para... Bien, genial. ¿Cuánto tiempo para el texto aplicativo? Son cuatro preguntitas. ¿Cuánto tiempo para el texto aplicativo? Son cuatro preguntitas. Cinco. ¡Oh! ¡Wow! Cinco. Cuatro. Me asombran, chiquis, me asombran. 5 minutitos al toque. No me asombra, no asombro de decepción, sino asombro de asombro. Asombro de wow, no, 5 minutos si puede. Bien. Por ahí vi 7 minutos. Yo creo que 7 minutos está bien. 4 minutos para 3 minutos. 1 minuto para cada pregunta y 3 minutos para la lectura. Yo creo que está bien. ¿Sí? ¿Estamos bien? 7 minutos. 1 minuto para cada pregunta, ¿ok? Y 3 minutos para la lectura. Ya, 7 minutos. Entonces, siendo 10:37, 7 minutos, 10:44. Chiqui, revisa bien, concéntrate bien, lee bien, analiza bien y vamos por las cuatro correctas. Duda que tenga, me escribes. Ya sabes que aquí tu profe no te abandona, está aquí escuchándote. Bueno, no, leyendo tu mensaje. Vamos por las cuatro correctas.
Chiqui, ya estamos. Chiqui, no hay ninguna confirmación. ¿Qué está pasando? Dime que ya terminaste. Ok, bien, bien. Chiqui, ya me tenías con, con la atención en la mano. Ya que no me confirman que están en clase. Ah, estaba tomando desayuno. Yo también. Yo también, yo también. Te entiendo, te entiendo. O sea, terminaste y te pusiste a tomar tu desayunito. Ok, ok. Bien. Vamos con el texto. Ujú. Un ratito. Uy, esto por aquí. Y marcador. Bueno, bien, chiqui. Si la cultura es un hecho aristocrático, a ver, dice, la cultura es un hecho aristocrático. Si es un hecho aristocrático, ¿es para todos o es elitista? Si la cultura es un hecho aristocrático, ¿para todos o elitista? Claro, Carla, elitista. Un hecho aristocrático, pues elitista. Cultivo celoso, asiduo y solitario de una interioridad refinada, elegante, pulcra, que se opone a la vulgaridad de la muchedumbre, se opone a la vulgaridad de la muchedumbre, se opone a la vulgaridad de la muchedumbre. Y viene la cita de Heráclito. Mira, dice la cultura, hecho aristocrático, elitista, selecta, selecta. Se opone a la cultura para el pueblo, se opone a la cultura para la muchedumbre. Viene la cita de Heráclito. ¿Qué dice Heráclito? ¿Por qué queréis arrastrarme a todas partes, soy ignorantes? Yo no he escrito para nosotros, sino para quien pueda comprenderme. Para mí, que uno comprenda vale por 100.000 y nada la multitud. Chiqui, una consulta. Heráclito con esta pregunta, ¿por qué queréis arrastrarme a todas partes? ¿Se refiere de manera explícita, de manera literal, de agarrarlo por los cabellos y arrastrarlo por todas partes? ¿O de manera figurativa? Está de manera figurativa, está de manera figurativa. Ah, entonces se entiende, ¿no? ¿Por qué queréis arrastrarme? ¿Por qué queréis arrastrar la cultura a todas partes? La cultura es solo para aquellos que puedan comprender y que uno entienda, vale por 100.000. Tú que ya leíste el texto, ¿cuántas figuras presenta? Es decir, ¿cuántas vertientes presenta? Tú que ya leíste el texto, ¿cuántas figuras presenta? ¿Cuántas vertientes? Uno, dos, tres, cuatro. ¿Cuántas? Dos. ¿Cuáles son? Ok, dos. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son? ¿Cuáles son, chiqui? Escribe, escribe de una vez. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son las dos vertientes, las dos figuras que precisa el texto? Eh, no, ahí me estás diciendo prácticamente lo mismo, porque los integrados defienden la cultura de masas. Ya, integrados es una vertiente. Los integrados es una vertiente. Los apocalípticos. Exacto. Apocalípticos e integrados. Apocalípticos e integrados.
Tú que ya leíste el texto, tú que ya leíste el texto. Heráclito se inclina hacia una visión apocalíptica e integradora. Tú que ya leíste el texto. Heráclito se inclina hacia una visión apocalíptica o integradora. Exacto, Luis, apocalíptica. Apocalíptica. Porque dice, pues, una cultura para todos, ¿no? Solo para aquellos que puedan entender. ¿Que me entienda uno? Perfecto, vale por 100.000. La mera idea, la sola idea de una cultura compartida por todos y elaborada a medida de todos es un contrasentido monstruoso. Creer que la cultura es para todos es una idea monstruosa. La cultura de masas es la anticultura. La cultura de masas es la anticultura. Y puesto que ésta nace en el momento en que la presencia de masas en la vida social se convierte en el fenómeno más evidente de un contexto histórico, la cultura de masas no es transitoria. La cultura de masas es una caída irrecuperable. La cultura de masas hace de la cultura ya un ente despreciable, que ya no se puede recuperar. Para la cultura de masas, la cultura, perdón, para el autor del texto, la cultura de masas ya cae, cae ínfimamente que no se puede recuperar, ante el cual el hombre de cultura, último superviviente de la prehistoria, destinado a la extinción, no puede más que expresarse en términos apocalípticos. Chiqui pregunto, primer párrafo. ¿El primer párrafo plantea la visión integradora o apocalíptica? El primer párrafo plantea la visión integradora o apocalíptica. Apocalíptica, ¿verdad? Y tiene mucha razón para que se le denomine apocalípticos, ¿no? Tiene mucha razón para que se les determine apocalípticos, porque su visión es así, caída irrecuperable de la cultura, en la cultura de masas. Hombre de cultura, en la cultura de masas, destinado a la extinción. Esas expresiones ya me dan a entender esa visión fatalista, apocalíptica, ¿no? Caída irrecuperable, destinado a la extinción el hombre de cultura en la cultura de masas. Bien. Pregunta, Chiqui, ¿los apocalípticos a favor o en contra de la cultura de masas? Apocalípticos a favor o en contra de la cultura de masas. En contra. Ujú. Vamos, dice, en contraste, tenemos la reacción optimista del integrado. El integrado, el integralista, el integrado. Dado que la televisión, los periódicos, el cine masifican los bienes culturales, masifican los bienes culturales, masifican los bienes culturales a disposición de todos, ponen los bienes culturales a disposición de todos, haciendo amable y liviana la absorción de nociones y la recepción de información. Estamos viviendo una época de ampliación del campo cultural, en que se realiza finalmente una visión extensa, un nivel extenso, con el concurso de los mejores, la circulación de un arte y una cultura popular. Mira, entonces, ¿qué defienden los integrados? ¿Qué defienden los integrados? ¿Defienden o no defienden la cultura popular? ¿Defienden o no defienden la cultura de masas? A ver, avísame. Dime, ¿qué defienden los integrados? ¿Defienden la cultura popular? ¿Defienden la cultura de masas? Dice que es una cultura para todos. Bien, sigamos. Que ésta surja de lo bajo, es decir, de lo popular. Que esto surja de lo bajo, es decir, de lo popular. O que sea confeccionada desde arriba, es decir, desde las élites, desde la aristocracia, para consumidores indefensos. ¿Qué quiere decir consumidores indefensos? ¿Consumidores que no tienen armas para defenderse? ¿Consumidores que no pueden defenderse? ¿O consumidores que no tienen la capacidad para reflexionar, analizar? Ya, ok, Rafaela, ya. Pero al referirte consumidores no cultos, ¿te refieres que no tienen educación o no tienen la capacidad de analizar, cuestionar, reflexionar? Ya, ok, bien, bien, bien. Porque claro, o sea, puede que ese consumidor tenga educación, pero el hecho de tener educación, de pisar una escuela, pisar una universidad, da la garantía de que la persona tenga la capacidad
crítica, reflexiva, analítica para entender una cultura o para entender una producción artística. Pero no, 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 no es garantía, no es garantía, pero no es garantía, ¿no? Ya, puede que yo haya pisado ya un colegio, una universidad, pero eso no es garantía para decir que pueda entender toda forma cultural o toda forma artística. Es un problema que el integrado se plantea. En parte es así porque mientras los apocalípticos sobreviven precisamente elaborando teorías sobre la decadencia, el integrado ejecuta, hace, actúa, actúa, hace cultura. Chiqui, te pregunto, ¿el último párrafo plantea otra vertiente o el último párrafo es una conclusión? A ver, ayúdame. ¿El último párrafo plantea otra vertiente, aparte de los apocalípticos, de los integrados? ¿Sí? ¿O es una conclusión? A ver. ¿Qué dices, Aitor, Lady, Carla, Rafaela? Es una conclusión, es una conclusión. En el otro salón me comentaban, profe, es una reflexión. Sí, la última parte es una conclusión obtenida de una reflexión que se realiza. Sigue siendo una conclusión. ¿Qué dice, qué dice esta última parte? Que apocalípticos e integrados están separados, diametralmente opuestos, están diametralmente opuestos o es que son adjetivos complementarios. Exacto, Rafaela. Como actitudes no plantean oposición, como actitudes no plantean oposición, pero como adjetivos sí son adjetivos complementarios, sí son adjetivos complementarios. Y hay una expresión que conjuga, perdón, hay una expresión que demuestra justamente por qué se complementan. Aquí está. Crítica popular de la cultura popular. Yo te pregunto, ¿quiénes critican lo popular? ¿Quiénes critican lo popular? ¿Los integrados o apocalípticos? ¿Quiénes critican lo popular? ¿Los integrados o los apocalípticos? Y ya, entonces, crítica popular de la cultura popular. ¿Y quiénes hacen la cultura popular? ¿Quiénes hacen la cultura popular? Los integrados, exacto, Carlos, los integrados. Uy, entonces te das cuenta que esta expresión demuestra esa complementariedad. Los apocalípticos critican a los integrados, critican lo que hacen los integrados, la cultura popular. Ahí está, ambos se complementan como adjetivos complementarios. Bien, vamos, Chiqui, lúcete. Chiqui, ¿quieres que te confiese algo? ¿Quieres que te confiese algo? ¿Quieres que te diga la verdad? Toda la verdad. Sí, profe, confiese. Te voy a confesar. Este texto, este texto es de admisión. El texto, las preguntas están variadas. Este texto es de admisión. ¿Qué, profe? Sí. De admisión del año 2015, 2016, creo, cuando todavía se trabajaban los textos dialécticos monoestructurales. Es decir, en un solo texto podías encontrar dos tesis o más. ¿A que sí, profe? Sí. Sí. Así que esa es la verdad, chiqui. Ya, tenía que confesártelo. No podía quedarme callada, chiqui, no podía quedarme callada. En última instancia, entonces, trabajo primer párrafo, segundo párrafo o la conclusión. ¿Con qué trabajo? ¿Con qué voy a trabajar? Primer párrafo, segundo párrafo o la conclusión. Con la conclusión. El autor propone manda, chiqui, ¿cuál es tu respuesta? Sin miedo. Uy, ¿no hay respuesta? No me asuste. No me asuste. Baby, beso, baby, bombón, bellota. Ujú. Beso, dos vertientes complementarias sobre la crítica de la cultura de masas. Son dos vertientes complementarias, son dos adjetivos complementarios.
Y eso se menciona en la conclusión. Excelente. Dos. Dado el contexto, el adjetivo indefenso, empleado en el segundo párrafo, con nota déficit. Déficit de, falta de, carencia de capacidad crítica, de pensamiento crítico. Ujú. Enano. Enano. Chiqui, ¿recuerdas que dice, no? Una cultura, bueno, que la cultura sea hecha por lo más bajo, es decir, por lo popular, o que la cultura sea hecha por, eh, por un grupo elitista, por el nivel elitista, en un consumidor indefenso, en un consumidor que no tiene la capacidad para reflexionar, analizar, es decir, no tiene la propiedad crítica, déficit, carencia de criticismo, carencia de propiedad crítica, de capacidad crítica. ¿Por qué la respuesta no puede ser besito, Muriel, Estefano, Samira? ¿Por qué no puede ser con nota déficit, carencia educativa? Porque recibir educación, esto es, haber pisado una escuela, una universidad, es garantía, es garantía de, es garantía, perdón, para ser una persona con pensamiento, con criterio, con capacidad crítica, haber pisado. Claro, eso no implica, exacto, Muriel. Entonces, haber pisado una escuela, una universidad, eso no es garantía para decir que es una persona con capacidad crítica. Ujú, no implica, no implica. Así que puede que sí, puede que no necesariamente. No, no es garantía, como te decía, ¿no? Puede que sí, puede que no, no necesariamente. Enanito, enanito. Bien, bien, Fabiola, bien, Muriel. Siguiente. Se infiere del texto que si Heráclito estuviese, uy, si Heráclito estuviese en nuestro tiempo. Chiqui, Heráclito, ¿con qué vertiente se relaciona? ¿Con qué vertiente tiene sesgo? ¿Con qué vertiente tiene tendencia? ¿Integrados, integrados o apocalípticos? Apocalípticos, apocalípticos. Ujú. Te voy a ayudar con algunas palabras. ¿O no? Manda tu respuesta. Por aquí, Rafaela, ¿te quedas con la duda o le quitas el signo de interrogación? ¿Te quedas con la duda o le quitas el signo de interrogación? Por aquí he visto arbolito. Vamos, manda, sin miedo. Besito, ya Rafael le dice besito, profe. Seguridad, le quito el signo de interrogación. Manda, manda, sin miedo. Avioncito, avioncito. Chiqui, besito. A ver, Chiqui, que sí recuerdas que es refrendar, ¿verdad? Chiqui, ¿qué es refrendar? Reafirmar, confirmar, exacto, Rafaela. Reafirmar, confirmar. A ver, Heráclito, en nuestro tiempo, confirmaría con contundencia, con tajancia, de manera indiscutible el discurso de los integrados. ¿Ah? ¿Eso es verdad? ¿Es así? Heráclito que se relaciona, tiene tendencia a la visión apocalíptica, ¿va a reafirmar el discurso de los integrados? No, descartaba, descartaba. Por eso, Chiqui, recuerda el vocabulario. Hemos trabajado el vocabulario al inicio de la clase. Me dices, Rafaela me dice besito. Muy probablemente optaría por un discurso hermético, cerrado, ortodoxo. Y al hablar de un discurso ortodoxo, hermético, doctrinal, cerrado, ¿con qué visión se relaciona? ¿Con la visión apocalíptica, una cultura para todos? O la visión, perdón, con la visión integradora, una cultura para todos o con la visión apocalíptica, una cultura para unos cuantos, para los que pueden entender, una cultura elitista, una cultura cerrada. A ver, ayúdame. Esto de discurso hermético, discurso cerrado, discurso ortodoxo, discurso doctrinal. ¿Con qué visión se relaciona? ¿Con la visión integradora o con la visión apocalíptica? ¿Con la visión integradora que dice una cultura para todos, una cultura para las masas? ¿O con la visión apocalíptica que dice una cultura para unos cuantos, para unos pocos? Una cultura elitista, para aquellos que puedan entender con la visión apocalíptica. Y Heráclito se inclina hacia la visión apocalíptica. Entonces, la alternativa B, ¿coincide o no coincide con la visión de Heráclito? La alternativa B, ¿coincide o no coincide con la visión de Heráclito? Teniendo en cuenta que la alternativa B se relaciona con la visión apocalíptica.
se relaciona con, exacto, ¿no? La alternativa B, que tiene relación con la visión apocalíptica, se relaciona con la visión que tiene Heráclito, con la tendencia que tiene Heráclito, apocalíptica. Sí, también. Bueno, al entenderse como discurso hermético, un discurso cerrado. Ya, esto puede implicar difícil de comprender, de difícil lenguaje. Entonces, ¿van a poder entender todos? ¿Va a poder entender van a poder entender las masas? No, solo unos cuantos, solo unos pocos, ¿no? Solo unos pocos. Ujú. Dime entonces la respuesta, ¿besito o no es besito? Muriel. Bueno, Rafael ya indicó besito. Sí, que sí, es besito, es besito. ¿Dudas con otra alternativa? ¿Dudas con otra alternativa? Habla, habla. ¿Dudas, dudas? ¿No? No hay la E. Ya vamos, Rafaela, vamos a ver la E. Posiblemente ratificaría, ok, confirmaría la figura de los clásicos pensadores. Mira, dice los clásicos pensadores. Los. Está utilizando un artículo totalizador. Entonces, al decir los clásicos pensadores, al utilizar un artículo totalizador, está afirmando que los clásicos pensadores son apocalípticos. Y yo puedo asegurar que los clásicos pensadores son apocalípticos. ¿Qué dices, Muriel? ¿Qué dice Rafaela? ¿Qué dices, Lady? No, exacto, Fabiola. Al decir los clásicos pensadores, estoy asegurando que los clásicos pensadores son apocalípticos. Y yo no puedo asegurar de que los clásicos pensadores en general bueno, hayan sido apocalípticos. Yo no puedo asegurar que los clásicos pensadores en general hayan sido apocalípticos. Por eso es que decir, posiblemente confirmaría la figura de los clásicos pensadores, los clásicos pensadores, estoy asegurando que los clásicos pensadores eran apocalípticos. Y siendo así, podría ratificar, pero no puedo asegurar ello. ¿Me dejo entender, Rafaela? Muy diferente, Rafaela, hubiese sido si tendría lo siguiente, si hubiese tenido lo siguiente. Muy diferente hubiese sido si hubiese tenido lo siguiente. Posiblemente ratificaría la figura de algunos clásicos pensadores. De algunos clásicos pensadores. Ah. Puede que algunos clásicos pensadores hayan sido apocalípticos. Sí, ¿estamos bien? Confirma, confirma. ¿Estamos bien, Muriel, Rafaela, Fabiola? Bien, bien. Ok. No, 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 con clásicos pensadores, se refiere, ya sean pensadores de cualquier tendencia, ya sean pensadores de cualquier tendencia. Y pensadores, obviamente, personas cultas, clásicos pensadores, personas cultas. Pero teniendo en cuenta los clásicos pensadores, hay tendencias que avalaban por una cultura a ver, una enseñanza no para unos cuantos, no para unos pocos. Claro que hay tendencias que sí, avalaban por una educación elitista, para unos cuantos, y otras tendencias que avalaban por una cultura para la gente, para el resto. Así que al decir no a clásicos pensadores, pues no puedo asegurar que todas las tendencias, eh, todas las escuelas filosóficas o de pensamiento eran apocalípticas. Ok, Rafaela, bien. Cuatro, resulta incompatible con la sugerencia final del autor pretender que, vamos, chiqui, incompatible, incompatible con la sugerencia final, con la sugerencia final, no con el primer párrafo, no con el segundo párrafo, sino con la sugerencia final. Dedito, dedito, Amanda, sin miedo. Dedito. Apocalípticos e integrados plantean discursos y conceptos. Eso no es cierto, eso es incompatible. Profe, ¿por qué? Porque se complementan, son adjetivos complementarios, entonces no son inconexos, no están desconectados, se complementan. Esto es según la sugerencia final. Dime, Chiqui, ¿dudas con otra alternativa? ¿Dudas con otra alternativa? ¿No? A ver, vamos a ver la alternativa C, ¿ya? Vamos a ver la alternativa C. El discurso de los apocalípticos e integrados no precisarían oposición. Eso es incompatible, chiqui. Eso es incompatible. Pero es incompatible para la conclusión. ¿Es incompatible para el último párrafo? ¿O es incompatible para los dos primeros párrafos?
La alternativa C es incompatible para los dos primeros párrafos porque yo entiendo que sí hay oposición, sí son vertientes opuestas. Pero ¿qué dice el tercer párrafo? ¿Recuerdas qué dice el tercer párrafo? Aquí. Apocalípticos e integrados no plantearían oposición, no precisarían oposición. Para el tercer párrafo, apocalípticos e integrados no precisarían oposición. Entonces, para el tercer párrafo, la alternativa C es compatible. Pero si yo trabajo solamente con el primer y el segundo párrafo, ahí sí es incompatible, porque el primer y segundo párrafo me dan a entender que sí son vertientes opuestas. Chiqui, ¿me dejo entender? ¿Estamos bien hasta aquí? Confirmen, confirmen. Rafaela, Fabiola, Muriel, eh, 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 a ver, ¿de quién me olvido? ¿De quién me olvido por aquí? Estefano, Ariana, Angie, Laura, Celeste, Rachiela. Ok, bien. Chiqui, ¿cuántas correctas? Dime, ¿cuatro correctas? Bien. ¿Cuatro correctas? Bien, bien. Bien, genial. Estás arrasando. Tres correctas, estamos bien también. Bien, Chiqui. Pasamos al texto número uno y 2. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo texto uno y 2? ¿10 minutos? ¿10 minutitos? Ya, 10 minutos. Bien, bien, 10 minutos. 11:10, 11:20, 11:10, 11:20. Cualquier duda, cualquier consulta, me escribe. Yo estoy aquí. Tú sabes que tu profe está aquí. Otros te abandonarán, otras te abandonarán. Tu profe jamás. Aquí está, en la clase, en la clase. Vamos por las 8 correctas. 8 correctas.
Kiki, ya estamos 11:23. Se pasó un minuto. Dos confirmaciones. ¿Quién más? Tres. Faltan dos, faltan dos. Cuatro, cuatro confirmaciones. Falta uno, chiqui. Falta uno más, una más. A ver. Bien. La privatización del espacio exterior ha abierto una nueva era de innovación tecnológica. Privatización del espacio exterior, nueva era de innovación tecnológica. Chiqui, una consulta. ¿La polémica en este texto se indica de manera directa o indirecta? A ver, ayúdame. ¿La polémica en este texto se indica de manera directa o indirecta? Bien, Rafaela, de manera directa. Ahí está, privatización del espacio exterior. A ver, ¿qué ventaja? Pues la privatización del espacio exterior permite una nueva era de innovación tecnológica. Las empresas privadas, al tener mayores recursos y menores restricciones burocráticas que los gobiernos están liderando, avances significativos en áreas como el transporte espacial, la exploración de nuevos planetas y el desarrollo de infraestructuras en el espacio. Tienen mayores recursos, están liderando avances significativos. Están liderando avances significativos. Este modelo permite un progreso más ágil y eficiente, lo que beneficia a la humanidad en su conjunto. La entrada de actores privados en la exploración espacial ha reducido los costos de acceso al espacio. Mira, ha reducido los costos de acceso al espacio. La competencia entre empresas fomenta la creación de tecnología más accesible, lo que democratiza el uso del espacio. Mira, entonces, el hecho de que se haya reducido los costos de acceso al espacio. Y justamente por la competencia entre empresas ha hecho que el acceso al espacio exterior sea más accesible. Por lo tanto, al ser más accesible, ha democratizado el uso del espacio exterior, porque ya no es solo para unos cuantos, solo para unos pocos, sino para aquellos que sí tienen, y no uno, no dos, aquellos que sí tienen de repente el monto mínimo o el monto reducido para poder acceder a este espacio exterior, al espacio exterior. Esto no solo amplía las posibilidades de investigación, sino también que impulsa la economía global para generar empleos. Para generar empleos. Otro beneficio es que la privatización permite a los gobiernos concentrarse en problemas terrestres. Permite a los gobiernos concentrarse en problemas terrestres. Y las empresas privadas se concentran en problemas extraterrestres. Esta cooperación público-privado crea un equilibrio que optimiza el uso del espacio como patrimonio común. Chiqui, pregunto, texto A, ¿qué indica? ¿Perjuicios o ventajas? ¿Beneficios o daños? Ventajas, ventajas. Texto B. El texto B también plantea la polémica de manera directa. También está la polémica de manera directa. Privatización del espacio, privatización del espacio exterior. Plantea riesgos éticos, políticos y ambientales. Mira, riesgos éticos, políticos y ambientales, que amenazan el estatus como patrimonio común de la humanidad. Las empresas privadas, al priorizar sus beneficios económicos, pueden explotar recursos extraterrestres, lo que puede llevar a al peligro de la sostenibilidad del espacio.
Entonces pueden explotar recursos extraterrestres, pone en peligro la sostenibilidad del espacio. La falta de regulación internacional en la privatización del espacio exterior, la falta de regulación internacional en la privatización del espacio exterior aumenta el riesgo de conflictos, aumenta el riesgo de conflictos entre naciones y corporaciones. Sin acuerdos claros, sin acuerdos precisos, las actividades empresariales pueden generar disputas, peleas, enfrentamientos entre naciones y entre corporaciones. Además, los países en desarrollo quedan en desventaja porque al no contar con los medios para acceder a el uso del espacio exterior. Otro problema es la concentración del poder en manos de unas pocas corporaciones. Otro problema, la concentración del poder, caray, en manos de unas pocas corporaciones. Entonces, al estar en manos de unas pocas corporaciones, solo estas corporaciones van a gozar de ese beneficio del uso del espacio exterior, lo que profundiza las desigualdades, lo que profundiza, lo que precisa, ahonda las desigualdades, ya que solo ellos dan acceso al uso del espacio exterior. Chiqui, texto B, texto B, texto B. Riesgos, desventajas, perjuicios. 5. ¿Cuál es el tema central abordado en ambos textos? Manda, chiqui, sin miedo. Barco, baby. Manda, ya sea en emoji, por el chat. Baby, bebé, barquito, bebé, beso, brazo. Veo un brazo, veo un brazo. Barco, baby. Ajá, esa es la respuesta. La privatización del espacio exterior, beneficios sí y riesgos. Beneficios sí, perjuicios. Bien. ¿Dudas con otra alternativa? No, no. Según el texto A, ¿qué ventaja principal, qué ventaja principal aporta la privatización del espacio? Ventaja principal. Ya Rafael indica avioncito, pero esa es en duda, le quitas el signo de interrogación, por aquí mandan arbolito, Angie dice avioncito, arbolito, avioncito, avioncito, arbolito. Ujú. La ventaja principal pues es la innovación y los bajos costos de acceso al uso del espacio exterior. Ya con los bajos costos de acceso al uso del espacio exterior se democratiza el acceso. Bien, bien. Acelera la innovación, fomenta la innovación y reduce los costos, y reducir los costos. Pasamos al siguiente numeral, Muriel, Rafaela, Samira, ¿sí? Según el texto B, ¿qué riesgo plantea la privatización del espacio exterior? ¿Cuáles son los riesgos? ¿Cuáles son las complicaciones? Las desventajas. Árbol, avión, arbolito de savia. La competencia entre empresas impediría que los gobiernos... no, perdón, mira, estoy leyendo la alternativa B. La explotación de los recursos extraterrestres podría generar numerosas desigualdades claro, esa es la desventaja evidente que se menciona desde el perdón, desde la primera parte del texto, desde el primer párrafo del texto. Entonces, la explotación de recursos extraterrestres puede generar desigualdades. ¿Por qué? Porque algunos tendrán acceso, las grandes empresas, las grandes corporaciones tendrán acceso, el resto no. El resto no tendrá acceso. Esto que ahonda, que profundiza las desigualdades y los conflictos, al no haber una regulación clara, precisa, una fiscalización clara, precisa, puede generar enfrentamientos, presiones, conflictos entre naciones y corporaciones. Avioncito. Según el texto B, la falta de regulación internacional. Uy, eso está en el segundo párrafo. Eso está en el segundo párrafo. Ya, Rafael le indica dedito. Por aquí me mandan un dedito. Dado. Angie dice dedito. Manda, chiqui, al toque, sin miedo. Aumentarían los conflictos y las desigualdades. Aumentaría los conflictos y las desigualdades.
Ujú. Esa es la consecuencia, esa es la consecuencia de no contar con una regulación internacional clara, precisa, con una fiscalización precisa. Dedito. Chiqui, pasamos al siguiente numeral, ¿sí? Perdón, pasamos al siguiente texto. ¿Qué digo numeral? Texto. Confirma, confirma el toque. Pasamos al siguiente texto. Sí. Chiqui, una consulta. ¿Te gustó el texto 2? ¿Te agradó el texto 2? ¿O no te gustó? Sin miedo, sin miedo. Si te gustó el texto 2, ¿te agradó el texto? Ah, ok, bien, bien. Eh, no, uy, ya vi por ahí, no, profe, no me gustó. Ok, pero igual tenemos que leer, igual tenemos que leer, chiqui, así no te guste el tema del texto, igual se lee. La ley de impunidad desafía la Constitución. Uy, ayúdame. Si ya está indicando que la ley de impunidad desafía la Constitución, ¿se evidencia o no se evidencia una tendencia en contra? A ver, desafía la Constitución, vulnera la Constitución. ¿Evidencia o no evidencia una postura en contra? Sí. Y amenaza con erosionar, apunta, erosionar es debilitar. Erosionar es debilitar. Con erosionar, con debilitar la separación de poderes. Ah, mira. Erosionar, debilitar la separación de poderes. Según advierte la excomisionada de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Yulisa Mantilla. Ah, caray. Esta idea de la ley de impunidad desafía la Constitución y amenaza con erosionar la separación de poderes. ¿Es una idea que afirma el autor del texto o es una cita que le corresponde a Mantilla? A ver. ¿Eso lo afirma el autor del texto o es una cita que le corresponde a Mantilla? Le corresponde a Mantilla, es una cita, exacto. Bien. Hay tres razones para indicar que la ley de impunidad desafía la Constitución, es inconstitucional. La primera razón es que la Constitución del Perú establece que los tratados internacionales, a los que el país se suscriba, los tratados internacionales a los que el país se suscriba, en este caso a los derechos humanos, forman parte del derecho nacional. A ver, chiqui, si forman parte del derecho nacional, los tratados, si se vulnera, se quebrantan los tratados internacionales, ¿es constitucional o inconstitucional? A ver, ayúdame. Sabiéndose que los tratados internacionales forman parte del derecho nacional. Entonces, si se vulneran los tratados internacionales, claro, ese es un acto inconstitucional. Bien, bien, Fabiola, bien, Rafaela. En ese sentido, tras la aprobación de la ley de impunidad, se está incumpliendo la propia Constitución, es decir, se está cometiendo un acto inconstitucional. El argumento principal, tanto del gobierno, ese nombre no quiero decir, Chiqui. Me vas a disculpar, Chiqui, pero ese nombre, ese apellido no quiero decir. Cólera me da, rabia me da. Voy a decir, no te burles, pues, Chiqui, no te burles, Chiqui. Tú sabes que me, me amarga, me da cólera. Así que solamente voy a decir el gobierno del Perú, nada más. El argumento principal, tanto del gobierno de Perú como del Congreso, para aprobar esa ley, la ley de impunidad, ha sido afirmar que la vigencia de los casos de crímenes de lesa humanidad, sí, sí, Muriel, mejor digo eso, ¿no? Eh, profe, ¿qué es lesa? ¿Has escuchado la palabra ilesa? Ya, no lesa, sino ilesa. Salió ilesa del accidente, salió ileso del accidente. Sin daño, sin magulladuras, sin heridas, sin daño. Ilesa, ¿qué es lesa? Con daño, con heridas, con magulladuras, claro. Entonces, ¿qué dice? La vigencia de los casos de crímenes de lesa humanidad, esto es, matanzas, torturas, prescribe. ¿Qué es prescribe? ¿Recuerdas qué es prescribir? ¿Recuerdas qué es prescribe? Prescribe. Chiqui, ¿no recuerda qué es prescribe? Caduca, exacto, vence. Caduca, vence, termina. Solo si se dieron antes del 2002, fecha en que el Estado peruano se suscribió al Estatuto de Roma. Ah, ¿quiénes afirman ello? ¿Quiénes afirman que los delitos de lesa humanidad prescriben si se cometieron antes del 2002? ¿Quiénes? ¿El autor del texto? ¿Mantilla?
o el ejecutivo y el legislativo. A ver, ayúdame. ¿Quiénes afirman ello? Que los delitos de lesa humanidad caducan si se cometieron antes del 2002. ¿Quiénes? ¿El autor del texto afirma ello? ¿Mantilla afirma ello? ¿O el Ejecutivo y el Congreso? Claro, Muriel, el gobierno y el Congreso. Los dos argumentan eso, que los delitos de lesa humanidad cometidos antes del 2002 prescriben, caducan, vencen, ya no existen, ya no hay delito. Chiqui, qué, qué descarado, ¿no? Qué descarados. Entre ellos se defienden, entre ellos se lavan la cara. Chiqui, siendo así, antes del 2002, antes de que, de que el Estado peruano se haya suscrito al Estatuto de Roma, siendo así, Chiqui, los delitos de lesa humanidad cometidos por eh, altos mandos militares en los años 80, siendo así bajo eh, el argumento del gobierno y del Congreso, siendo así, esos delitos cometidos por altos militares en los años 80, ¿seguirían considerándose como delitos o ya no? Ya no. A ver, ayúdame, ayúdame a entender. ¿Sí? Claro, según ellos, exacto, Muriel, según su argumento, según el argumento del Ejecutivo, del Legislativo, ya no, pues, ya no, ya prescriben, ya vencen, ya caducan. Por eso te digo, ¿no? Entre ellos se lavan la cara, entre ellos se defienden, entre ellos se protegen. Chiqui, ¿Mantilla está de acuerdo con el argumento del gobierno y del Congreso? ¿O Mantilla refuta? A ver, sigue con la lectura. ¿Mantilla está de acuerdo con lo que afirma el gobierno y el Congreso? ¿O Mantilla refuta? Vamos, lee, chiqui. ¿Qué dice? Sin embargo, refuta, ¿qué dice Mantilla? Sin embargo, la imprescriptibilidad, el no caducar, el no terminar, este tipo de delitos, ¿qué delitos? De lesa humanidad. Este tipo de delitos, ¿qué delitos? De lesa humanidad. No depende de la fecha en que el Estado asume esta obligación internacional, no depende. Así que, sea que se haya cometido antes del 2002 o después del 2002, sigue siendo delito de lesa humanidad. No depende del año en que del año en que el Estado se suscribió al Estatuto de Roma. 3. Mantilla recordó que en el 2010 Alan García aprobó el decreto legislativo el decreto legislativo, bastante similar a la ahora ley de impunidad. Sin embargo, en ese entonces el Tribunal Constitucional sí hizo respetar la característica de imprescriptibilidad, es decir, de no prescripción, no vence, no termina, no caduca. Pero ahora no ha pasado eso. Chiqui, pregunto, texto A, texto ¿a favor o en contra de la ley? En contra de la ley. Chiqui, te pregunto, ¿y texto B, a favor o en contra de la ley? Texto B. ¿Tú que ya leíste el texto B? ¿A favor o en contra de la ley? Sí, claro. Exacto, Muriel, exacto. Exacto. En contra. Ah, mira. Oye, tesis similares. Argumentos iguales, argumentos del mismo criterio. A ver, ¿qué dices, Chiqui? Ya, las tesis son sí, ambos están en contra de la ley de impunidad, pero los argumentos son del mismo criterio, de la misma naturaleza, no. En el texto B se están utilizando argumentos judiciales y bien se menciona. El 9 de agosto se publicó la ley de impunidad. En el presente trabajo se plantean argumentos judiciales a través de los cuales se puede afirmar que esta ley es inconstitucional. Uno, la nueva tipificación del delito de organización criminal introducida por la Ley 32-108 vulnera de manera evidente el principio de legalidad penal. Ah, mira, según este argumento, la ley vulnera el principio de legalidad penal. La Ley 32-108 establece
Ahora que es necesario para la concurrencia de una organización criminal que ésta tenga la finalidad de, comillas, obtener directa o indirectamente el control de la cadena de valor de una economía de mercado ilegal para obtener un beneficio económico. Chiqui, ayúdame. Es entre comillas. ¿A quién le pertenece? ¿Al autor del texto o es parte de la ley? O esta cita es parte de la ley. A ver, ayúdame. Exacto, exacto. Profe, esta parte es parte de la ley. Esta cita es parte de la ley. Ah, entonces, según la ley 32.108, según la ley 32.108, cuando hablamos de organización criminal, cuando hay ulteriormente, es decir, al final, beneficio económico, platita, platita, dinero, créditos, ganancias económicas. Mm, pero mira tú, qué descaro, qué descaro. O sea, llaman organización criminal solo cuando hay beneficio económico. ¿Y dónde queda el tráfico de influencias? Chiqui, ¿sí sabes qué es el tráfico de influencias? Samira, Fabiola, Muriel, ¿sí saben qué es el tráfico de influencias? ¿No? Ya, el tráfico de influencias es un acto ilegal. ¿Por qué? Porque, a ver, se aceptan favores, se aceptan ventajas, favores, conexiones por debajo de la legalidad. En ello no hay ganancia económica, en ello no hay platita, no hay dinero, hay favores. Sí, pero no hay dinero ahí. O sea, el soborno no es un dinero, sino es un favor. Por ejemplo, Rafaela, supongamos que, exacto, Muriel, favores políticos, que no están dentro de lo legal. Mira, supongamos un ejemplo, supongamos que eh, un ministro, un ministro quiere permanecer unos meses más en la cartera ministerial. Y supongamos que yo soy una congresista. Es un ejemplo, chiqui. Y supongamos que yo soy una congresista. Ese ministro quiere quedarse unos meses más. ¿Y sabes qué? Conversa conmigo para que no lo censuremos. Conversa con otro congresista para que no lo censuren. Conversa con... Pero no es simplemente una conversación, sino son acuerdos, son favores. Ah, ok, no te censuramos, no te censuramos, pero sí favores políticos, conveniencias políticas, que muchas veces a ellos les conviene, pero a la gente de a pie, a nosotros no nos conviene. Exacto, Muriel. Más claro, más claro de lo que acaba de indicar Muriel, es lo que se viene dando en ese lugar, en ese lugar. Sí. Entonces ahí, Chiqui, no hay beneficio económico, plata, dinero, sino directamente, sino favores políticos. Ya, eso también es un delito porque está fuera de la ley, no está dentro de la ley. Y te das cuenta, Chiqui, te das cuenta el descaro. O sea, solo se tapan y fomentan, promueven, aprueban leyes para taparse, para protegerse. Bueno, no, no sigo nomás, chiqui, porque muy bonito el texto. Me ha gustado el texto. Me da cólera, me da rabia. Chiqui, te pregunto, ¿el autor del texto confirma lo que dice la ley o el autor del texto refuta? ¿El autor del texto confirma lo que dice la ley o el autor refuta? A ver, vamos, sigamos. El grado de indeterminación, vaguedad, incertidumbre que genera esta redacción viola el principio del... Ah, mira, entonces, ¿el autor del texto confirma o refuta? ¿Confirma o refuta? Refuta, porque es a ver, una redacción tan imprecisa, tan inexacta, que viola el principio de legalidad penal. En virtud del artículo 55, los tratados celebrados por el Estado y en vigor forman parte del derecho... Ah, caray. Chiqui, una consulta. ¿No te parece que esta idea de los tratados celebrados por el Estado forman parte del derecho nacional, por lo tanto son constitucionales? ¿No te parece que ya se menciona en el texto A? ¿No te parece que ya se indica en el texto A? A ver, ayúdame. Sí, ¿no? Sí. ¿En qué argumento? En el primer, en el segundo, en el tercer argumento, eso de los tratados internacionales forman parte del derecho nacional, por lo tanto, transgredir los tratados internacionales es inconstitucional. A ver, revisa. ¿En qué argumento del texto A?
Porque sí, así como tú estás confirmando, sí, se menciona en el texto A. Pero ¿en qué argumento? Primer argumento, segundo argumento, tercer argumento. Exacto, Fabiola. Primer argumento. Primer argumento. Bien. Así se dijo que el interés constitucional, tercer argumento, que el interés constitucional de combatir la corrupción viene reforzado desde la Constitución. En tal sentido, la ley 32108 estaría afectando claramente el interés constitucional, por lo tanto es inconstitucional y luchar contra la corrupción, derivado de los artículos mencionados de la Constitución. Los mencionados ya líneas arriba, el 50 y el 50 perdón, 39 y 41. Chiqui, pregunta 9. De acuerdo con las razones para calificar la ley 32108 como inconstitucional, ¿es compatible para sendos textos afirmar que sendos es ambos textos? Sendos, ambos textos. Es compatible para sendos textos, para ambos textos. Chiqui, ¿qué me están solicitando? ¿Una idea que no coincida o una idea coincidente para ambos textos? Mm, a ver, ayúdame. Me están solicitando, porque ambos sabemos que tienen pues una postura similar, ¿no? Una tesis similar. Por lo tanto, me solicitan una idea que no sea coincidente o sí, una idea que coincida para ambos textos. Claro, Muriel, una idea que coincida. Manda chiqui, al toque, sin miedo, sin miedo. Miedo es tener que apagar las luces de toda tu casa una madrugada después de ver una película de terror. Ese es el verdadero miedo. Aquí no, tú mándate, ¿cuál es tu respuesta? Sin miedo. Muriel, Fabiola, Samira, casita. Angie dice casita, Fabiola también casita, Samira también casita. Uy, Jesús también diga casita, claro. Los tratados internacionales son parte del derecho nacional, por lo tanto son constitucionales. Es en ese sentido que si se vulnera la Constitución, perdón, se vulnera los tratados internacionales, es un acto inconstitucional. Casita, se menciona en el primer argumento del texto A, segundo argumento del texto B. ¿Dudas con otra alternativa? Habla, habla, dime, si tienes dudas con otra alternativa. No, no hay. Ok. Según el texto B, ¿cuál es una idea opuesta? A ver, me dice una idea opuesta. Puede que sea un antónimo de la palabra vulneración. Chiqui, una idea opuesta puede ser defensa. Una idea opuesta puede ser respaldo. Y una idea opuesta puede ser procuraduría. ¿Cómo, profe? Sí, porque en términos generales la Procuraduría es una entidad que avala, defiende, protege los intereses legales y económicos del Estado. Profe, entonces, ¿cuál marco? ¿Cuál marco? Si defensa, respaldo, Procuraduría son ideas opuestas. A ver, revisa y busca la alternativa que sí contenga una idea opuesta, que son las tres, pero que sea precisa al contexto, al contexto. Es decir, que se vincule con el contexto, teniendo en cuenta que en el texto dice, se vulnera el principio de legalidad penal, se vulnera de manera evidente el principio de legalidad penal. Entonces tenemos ahí defensa, respaldo, procuraduría, que es una entidad que defiende, avala, respalda los intereses legales y económicos del Estado. Vamos, chiqui, ¿cuál es tu respuesta? ¿Cuál es tu respuesta? Sin miedo. Jesús, Laura, Samira, Angie, Muriel. Uy, chiqui, estás demorando. Beso, Contraloría. No, la Contraloría no. Avión, avión. No. Vamos, veamos. Si bien es cierto, defensa y respaldo son ideas opuestas. Procuraduría también es una idea opuesta. Pero entre estas tres, ¿cuál de estas tres alternativas tiene precisión al contexto? Una precisión al contexto manteniendo la idea opuesta. Defensa de manera general. Respaldo de manera general.
Procuraduría, que es una entidad que respalda, avala los intereses legales y económicos del Estado. Siendo así, entendiendo así por Procuraduría, ¿cuál de esas tres alternativas tiene, como idea opuesta, tiene mayor precisión al contexto? Porque el contexto dice, vulnera el principio de legalidad penal, vulnera el principio de legalidad penal. Claro, enano, enano, enano. Mira, esa pregunta sí no estuvo tan fácil. Chiqui, ¿y tú te habrás dado cuenta que en este tipo de preguntas a veces se plantean entre dos a tres alternativas y entre dos a tres alternativas que pueden ser la respuesta, pero tienes que optar por la que se acople al contexto? ¿Te has percatado de ello, Samira, Fabiola, Laura? En otro tipo de ejercicios, que encuentras a veces dos o tres alternativas que se pueden considerar como respuesta, pero tienes que optar por aquella que, ok, sí, es sinónima o es antónima, pero tiene mayor propiedad al contexto. ¿Se han percatado o no se han percatado? Hay más ejercicios con esta temática, con esta casuística. Entonces ya, tenemos que estar atentos con el vocabulario, porque el fin de ello es conocer vocabulario que nos permita entender las diferentes palabras, los diferentes términos. Chiqui, hasta aquí me dejo entender. ¿Estamos bien? Pasamos al siguiente numeral. Fabiola, Samira, Laura, Muriel, confirmen. Si hay dudas, avisen. Angie, ya. Pregunta 11. Según lo señalado por la excomisionada de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Yulisa Mantilla, se puede concluir. Una conclusión es una inferencia. Una conclusión es una inferencia. Manda, Chiqui, ¿cuál es tu respuesta? Vamos, Chiqui, según lo que dice Mantilla, según lo que afirma Mantilla, ¿qué se puede concluir? ¿Qué se puede inferir? Vamos, si tienes dudas, manda tu duda. Si hay dudas, manda. Por aquí me indican avioncito. 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 Samira, Laura, Muriel, Fabiola. He visto avioncitos. Si tienes otra alternativa, manda. A ver, la respuesta sí es avioncito. Constitucionalmente, los crímenes de lesa humanidad no prescriben, no caducan, no vencen. Aquí recordemos qué dice Muriel. Sin embargo, la imprescriptibilidad, el no vencimiento de este tipo de delitos no depende de la fecha en que el Estado asume la obligación internacional. Es decir, no prescriben, no cesan, no caducan, no terminan constitucionalmente. Ahí está. Esta idea se obtiene a partir de qué? A partir de la cita de Mantilla. Ujú. ¿Dudas con otra alternativa? Manda si tienes dudas con otra alternativa. A ver, yo te pregunto, ¿por qué la respuesta no puede ser dedito? ¿Por qué la respuesta no puede ser dedito, Angie? Samira. Los delitos de lesa humanidad y la corrupción son ilícitos que no prescriben. ¿Por qué? Exacto, Muriel. ¿Qué tiene que ver corrupción si Mantilla no se refiere a la corrupción? Mantilla se refiere a los delitos de lesa humanidad. Excelente. Bien. Profe, ahí nada tiene que ver corrupción. Se descarta. ¿Dudas con otra alternativa? La C, la Constitución peruana establece el criterio de derecho internacional. Eso está prácticamente de manera, la Constitución peruana, aquí está, la Constitución peruana establece que es parte del derecho nacional. Eso está aquí. Y aparte que tampoco no corresponde a lo mencionado por Mantilla. Aparte que está aquí casi literal, cuasi literal. Y aparte que no corresponde a lo mencionado por Mantilla. Yo estoy trabajando con lo que dice Mantilla, con lo que afirma Mantilla. Jóvenes, ¿me dejo entender hasta ahí? Pasamos al numeral 12, ¿sí? Avisen. Si hay dudas, avísame. Pasamos al numeral 12. Chiqui, vamos, confirma. Despierta, Chiqui, despierta.
Ya, ok, sigamos. Si uno de los ¿qué es alegatos? Apunta, alegatos, argumentos. Si uno de los alegatos, alegatos, argumentos. Si uno de los alegatos, si uno de los argumentos del Ejecutivo y del Congreso determinara que para calificar como organización criminal esta deberá obtener réditos, apunta, réditos, ganancias, ganancias económicas. Deberá obtener réditos económicos, ganancias económicas. Entonces, chiqui, una consulta. ¿Esta idea se menciona o no se menciona en el texto? Esto de que para considerar como organización criminal se debe obtener beneficios económicos, ¿se menciona o no se menciona en el texto? A ver, revisa, revisa. Sí, exacto, Fabiola, se menciona. ¿En qué texto? ¿Texto A o texto B? ¿Texto A o texto B? Texto B. Bien, Angie, texto B. Bien, sigamos con... Ya, entonces, eso está en el texto B. Sigamos con la pregunta. ¿Cuál es un cuestionamiento jurídico? ¿Cuál es un cuestionamiento jurídico? Dará dicho argumento, es decir, una refutación, una objeción, un cuestionamiento. Dime, ¿voy a inventar yo un cuestionamiento, una refutación? ¿O es que en el mismo texto el autor refuta lo que dice la ley de que solo se va a considerar organización criminal cuando se obtenga beneficios económicos? ¿Voy a inventar un cuestionamiento? ¿O el autor del mismo texto B cuestiona, refuta lo que dice esa ley? Exacto, Fabiola. El mismo autor está refutando, el mismo autor está refutando. ¿Y qué dice el autor? ¿Recuerdas qué dice el autor del texto para refutar esa parte de la ley? La redacción, para el autor del texto, la redacción, ¿cómo es la redacción? Clara, precisa, evidente, o cómo es para el autor del texto esa redacción de la ley que indica que debe obtenerse beneficios económicos para considerar organización criminal. Vaga, incierta, indeterminada. Y como es una redacción vaga, incierta, indeterminada, según el texto, según el autor del texto, ¿viola o no viola el principio de legalidad penal? ¿Transgrede o no transgrede el principio de legalidad penal? Esa redacción imprecisa, inexacta, vaga. ¿Qué dices, Angie? Muriel, ¿qué dices? ¿Viola o no viola esa redacción imprecisa, inexacta, vaga? ¿Viola o no viola el principio de legalidad penal? Rafaela, Laura, viola el principio de legalidad penal. Entonces es el mismo autor quien está refutando ese argumento. ¿Cuál es tu respuesta, Chiqui? Manda al toque, sin miedo. Vamos, manda, manda, sin miedo al éxito. Efelante, efelante. La ley 3208 en este mandato específico es imprecisa, vaga, por lo que infringe la legalidad penal, por lo que vulnera la legalidad penal. Ujú. Enano. Chicos, ¿dudas con otra alternativa? ¿Dudas con otra alternativa? Si no hay dudas, confirma con un check. Profe, poder arriba o un check. ¿Estamos bien? Ah, por aquí me dicen, profe, avioncito. A ver, vamos a ver. ¿Qué pasa con la alternativa A? La indeterminación de la redacción de toda la ley 32. Puedo asegurar que para el autor del texto la redacción es indeterminada en toda la ley. Eso es lo que es el autor del texto. Indica en toda la ley que toda la ley es imprecisa, que toda la ley es inexacta, que la redacción no. En esa parte referida que se cita en el texto, esa sí es indeterminada, imprecisa. ¿Me dejo entender? Por ahí me preguntaban, profe, avioncito, no es en toda la ley. Bien. A ver, me dicen besito, la legalidad penal debe ser inmutable. No obstante, el mandato legal 32108 avala la legalidad penal, no viola, vulnera la legalidad penal con esa redacción imprecisa, inexacta. El mandato legal 32108 viola, quebranta, transgrede la legalidad penal. ¿Por qué? Por su redacción imprecisa, inexacta. Chiques, ¿aquí estamos bien? ¿Sí? ¿Estamos bien? ¿Estamos bien? ¿Cuántas correctas? Dime, ¿cuántas correctas? De las 12, ¿cuántas correctas?
12, 11, 10. Chiqui, te pregunto. Bien, bien, 11, bien, bien, 9, bien, bien. ¿Cómo que cero? Cero incorrectas. A eso te refieres, cero incorrectas. Ya, ok, bueno, cero incorrectas. Chiqui, ¿quieres leer el texto 3 en 6 minutos? ¿Sí? Hoy estás cansadito, estás cansadita. Muriel, Samira, Angie. ¿Sí? El texto 3, 6 minutitos, ya. 12,4, 12,10. Y corroboramos al toque. 12,4, 12,10. Vamos, lúcete, lúcete. 6 minutitos para ese texto y corroboramos al toque. Duda que tengas, me avisas. Tú sabes que aquí tu profe te está acompañando.
Chiqui, estamos. Vamos corroborando. Sí. Ya estamos, Chiqui. Sí. Ya, vamos por las cuatro correctas. Nada de tres, nada de dos. Cuatro correctas. Chiqui, cuál es el tema de polémica? ¿Cuál es la controversia? Numeral 13. Manda, manda, sin miedo. ¿Cuál es la polémica? ¿Cuál es la controversia? Muriel, Laura, Fabiola, Casita. Genial, Casita. Bien, Angie. 14, 14, 14. ¿Cuál es tu respuesta? Dedito. Dedito. Bien, Muriel, dedito. Ujú. 15, 15, 15. ¿Dedito? No. Besito, besito. Destaca el valor moral. Ajá. Bien. ¿Y 16? ¿El felante? El felante, claro, Flaubert no los hubiese citado. No los hubiese citado en su argumentación para defenderse. Excelente, Chiqui. Cuatro correctas aquí. Cuatro correctas. Dime que sí. Genial, genial. Chiqui, ¿estás avanzando o no estás avanzando? ¿Estás progresando o no estás progresando, Chiqui? Ya veo, yo veo que ya varios están progresando, varios están avanzando. Así, así, así hasta el final, hasta el último día de tu preparación, en todos los cursos. Chiqui, no te quito más tiempo. Ya nos vamos despidiendo, ya te quedan unos minutos para tu receso. Chau, chau, cuídense. Hasta la siguiente semana. Chao, Angie, nos vemos. Chao, Fabiola, cuídense. Bye, bye. Chao, Muriel.